Frank Zane nació el 28 de junio de 1942 en la ciudad minera de Kingston, Pensilvania. Tuvo una infancia difícil, en un entorno donde las peleas o el acoso escolar formaban parte de la rutina diaria. Este rudo entorno realmente le serviría cuando llegara a la adolescencia, dado su carácter tímido y callado. A los 14 años, Frank encontró una revista de culturismo en la papelera del aula de matemáticas, que le abrió las puertas a un mundo nuevo para él. Poco después se hizo con un juego de pesas de 30 libras y comenzó a entrenar tanto en el gimnasio local como en casa. Los padres de Frank creían que su hijo estaba perdiendo el tiempo y en principio no alentaban en exceso su nueva afición. Como para casi todos los padres de la época, era más importante que Frank atendiera a los quehaceres domésticos o sus labores escolares. Su padre a menudo bromeaba diciéndole: «Frank, ¿por qué no te entrenas cortando el césped?». Nada de esto desalentó al joven Frank, que siguió su rutina y en 3 años de intenso entrenamiento ganó 30 libras de puro músculo. Entrenaba en el campamento de Boy Scout, donde ejercía como instructor de tiro con arco, pero en casa no tenía nada para poder entrenar, de tal modo que hacía autostop 20 millas con 55 libras de pesas en sus brazos con tal de asegurarse su entrenamiento. Seguiría entrenando mientras ejercía de profesor de matemáticas en Pensilvania y Nueva Jersey. En 1966 se muda a Tampa, Florida. Por aquel entonces Frank dominaba las comunidades locales de culturismo y deseaba mudarse a California para llevar su afición al siguiente nivel. Pero no veía aún muy claro este futuro. En esa época es cuando conoce a Christine, su futura mujer, que también estaría muy ligada al mundo del culturismo. Tras 2 años de entrenamiento, Zane ganó la competición de Mr. América en 1968 en la ciudad de Nueva York y venció a Arnold en el Mr. Universo de Miami una semana después. Esa fue la primera vez que Arnold y Frank coincidieron sobre un entarimado, y según Frank, Arnold estaba voluminoso, pero blanco y sin piernas, con lo que la victoria para él fue fácil. Justo después del Mr. Universo, Frank pasaría 2 semanas en casa de Arnold con la única rutina de comer, entrenar e ir a la playa. Para sus entrenamientos disponía del nuevo Gold Gym en Venice, un espacio grande, luminoso y lleno de nuevos equipos. Frank vio que con esa vida su forma física mejoró considerablemente, así que no tardó junto a su mujer en dar el paso y mudarse a California. En 1970 viaja a Londres de la mano de Joe Weider junto con Dave Draper, Franco Columbu y Arnold. Zane se proclamaría ganador del Mr. Universo Amateur mostrando un físico increíble. Arnold lo hizo del profesional, relegando a Reg Park a un segundo puesto. Christine, la esposa de Zane, se llevó el título de Miss Bikini. Este triunfo puso a Frank en la esfera culturista internacional. En 1971 se celebró la 23ª edición del Mr. Universo en el Victoria Palace de Londres. Frank se alzaría de forma cómoda con el título en la categoría baja, dada la poca competencia con tan solo 6 rivales. Pero en la general, el tricampeón del Mr. Universo Bill Pearl, que volvía a competir, le arrebataría el título este año. El gran ausente fue Arnold, que tras una decisión polémica decidió no presentarse. Quedará siempre la duda de qué hubiera pasado si Arnold y Bill se hubieran medido esa noche sobre el entarimado. Al año siguiente consigue nuevamente el título de Mr. Universo en su categoría y en la general. Zane se mostró más pesado que el año anterior, con buenas estriaciones y una cintura realmente pequeña para su volumen. Comenzaba a consolidarse como uno de los mejores físicos del momento. En el Mr. Olympia del 72, que se celebró en Essen, Alemania, conseguiría la 4ª plaza. Fue uno de los más reñidos, debido a la rivalidad entre el austríaco Arnold y el cubano Sergio Oliva. Arnold se proclamaría este concurso por 3ª vez ganador del Mr. Olympia. Zane pudo relegar a la 5ª plaza a un emergente Franco Columbu. Aun trabajando como profesor a tiempo completo,
Frank logró equilibrar su vida laboral y su carrera en el culturismo. Y rápidamente se hizo un nombre dentro del gremio como poseedor de uno de los mejores físicos de todos los tiempos. Desde 1973 a 1976, Frank se centraría en su preparación con un único objetivo claro: conseguir ganar el Míster Olympia. En el Míster Olympia de 1974 quedó segundo. Pese a exprimir al máximo sus 190 libras, no pudo con un incipiente Franco Columbu, mucho más masivo. 1975 no fue el año de Frank Zane. Quedó en cuarto lugar en el Míster Olympia de Pretoria, Sudáfrica, y parecía estar estancado en una meseta en cuanto a su peso y volumen. No obstante, al año siguiente, y gracias a unos ajustes en su alimentación, logró volver a la segunda plaza, empezando a lucir uno de los mejores físicos de su carrera. El método de Zane, en un principio, fundamentalmente, estaba orientado a pesos livianos y alto número de repeticiones, lo que le proporcionaba una musculatura muy liviana y marcada, algo no muy aconsejable para ganar competiciones. Fue Joe Weider quien le aconsejaría un peso más elevado y un menor número de repeticiones. Tras adoptar este método y después de 21 años de duro entrenamiento y dedicación, en 1977 Frank Zane se consagraría en el Olimpo del culturismo, ganando durante 3 años consecutivos el Míster Olympia, llevando al entarimado una definición y una separación muscular jamás vista. 1977, 1978 y 1979 fue la era de Frank Zane. Una época en donde la simetría, definición y volumen fueron equilibrados por igual, y los culturistas mostraron unos físicos realmente estéticos. Frank se mostró incontestable durante estos 3 años. Su reinado fue absoluto, pese a la dura competencia con nombres como el Príncipe Negro, Robbie Robinson, Roy Calendar, Danny Padilla o Ed Cornell. Antes del Míster Olympia de 1980 y cuando Frank estaba en su mejor momento físico, sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida. Estando sentado en una silla en la piscina de su casa, Frank resbaló, golpeándose el glúteo, resultando dañada la uretra bulbosa, sufriendo gran pérdida de sangre por su pene, teniendo que estar 4 días conectado a un catéter, algo que más tarde calificaría como una experiencia horrible. Este accidente le hizo perder 15 libras de masa muscular. Desde su retiro, Arnold fue el hombre a consultar antes de los concursos. Todos acudían a él en busca de consejo. Hacían su rutina de posar y él señalaba cada pequeña cosa que estaba mal. Frank, una vez ya recuperado, llamó a Arnold buscando consejo. Arnold, bromeando, le comentó que en el golf se había corrido la voz que tomó tantos esteroides que su polla comenzó a sangrar. Frank preguntó qué pensaba que debería hacer con respecto a la competición, y Arnold le dijo: deberías ir a Australia y defender tu título. Desafortunadamente, Frank perdería ante Arnold en ese mismo evento, cuando el roble austriaco decidió participar por sorpresa en el último momento. Zane se colocó tercero detrás de Chris Dickerson. Frank sabía que era poco probable que obtuviera una victoria debido a su accidente semanas antes del Míster Olympia, pero no cabe duda que la controvertida victoria de Arnold hizo de este uno de los concursos más polémicos de la historia. Según comentaban los participantes, Arnold intentó ocultar a los jueces sus áreas más débiles, realizando poses que no le pedían y jugando solo con sus puntos fuertes. El enfado de muchos atletas sobre el entarimado era evidente y pese a que Arnold en todo momento intentó ser conciliador, quizá no se trató el tema de forma correcta por parte de la organización. Pese a su accidente, el físico mostrado por Zane era espectacular, rozando la perfección. El definido David del culturismo con volumen y simetría. Frank decidió no participar en el Míster Olympia de 1981 a modo de protesta cuando quizás se encontraba en la mejor forma física de toda su carrera. Tras su año sabático, en el Míster Olympia de 1982, celebrado en Londres, lograría la segunda plaza,
esta vez por detrás de Chris Dickerson, que el año anterior se coronó ganador del Night of the Champion. Zane estrenó para el evento una nueva rutina de poses, a la que incluyó su ya clásico vacío abdominal. Para muchos ojos fue ganador del concurso y estaba en unas condiciones fantásticas. Aún así, Chris estaba un punto por delante en simetría, cortes, presentación, carisma y densidad. Seguramente el nivel competitivo de Frank, tras su año en blanco, fuera la causa principal de ese pequeño salto de calidad. El último percance que finiquitaría la carrera profesional en el culturismo de Frank fue un accidente en bicicleta que sufriría cuando se preparaba para el Míster Olympia de 1983, lesionándose gravemente en el hombro. Pese a su lesión, Frank continuó entrenando, negándose a abandonar su preparación, lo que a la larga agravó su lesión, necesitando una cirugía extensa para reparar el daño. Pese a esto, Frank lograría una meritoria cuarta plaza. Pero el esfuerzo realizado a la postre significaría su retiro de las competiciones. Frank pondría punto y final a su carrera profesional en el culturismo. El verdadero hilo conductor de la carrera como culturista de Frank Zane fue la propia determinación por lograr sus objetivos. Frank comenzó a practicar culturismo en parte debido al rudo entorno donde se crió. Aparentar fuerte era una manera de disuadir problemas, pero lograr exprimir su genética hasta el extremo, logrando una extensa carrera coronada por 3 títulos de Míster Olympia, es algo que roza lo sobrehumano. Frank quizá no tuvo ningún ídolo de adolescencia destacado, pero está claro que se ha convertido en uno para muchos de sus seguidores. Con posiblemente una de las mejores proporciones de la época dorada del culturismo, Frank siempre será recordado por poseer uno de los mejores físicos de todos los tiempos. Y hoy en día sigue inspirando a muchos a seguir sus pasos buscando la armonía entre simetría y volumen. Frank nos ha enseñado que en el culturismo cada cosa lleva su tiempo y siempre debes de aprovechar los puntos fuertes de tu cuerpo. Consciente de que nunca tendría el volumen de los colosos, tomó su tiempo para modelar su cuerpo, llevándolo al extremo de simetría y definición. Fue admirable, pero lo más importante, fue efectivo. Por todo esto, no cabe duda de que Frank Zane forma parte de la llamada Edad de Oro del culturismo.